Las emociones pueden mover mucho más las acciones que las propias razones económicas, y el mercado ahora mismo es un crisol de emociones en el que todo el mundo trata de vaticinar lo que va a ocurrir en el futuro con la economía sin pararse mucho a pensar si los que estamos equivocados no seremos nosotros y no los demás. La mayoría anda celebrando un aterrizaje suave unos días, cuando antes fue un aterrizaje duro, y con un par de buenos datos estos días incluso se ha llegado a celebrar un no aterrizaje. Por eso lo que hay que evitar son los choques frontales, los cambios repentinos de humor en el mercado, estar bien alineados y creernos lo justo y lo necesario. Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor de fondos de Antbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludo también a Ismael García Puentes, gestor y selector de fondos de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, todo muy bien. Bueno, parece que son los PMIs, Ismael, los que han hecho hoy un poquito o han generado dudas entre los inversores. Estamos viendo color rojo los mercados, tampoco es demasiado llamativo, pero parece eso, que estamos asistiendo en las últimas semanas a un continuo goteo, ¿no? Un poquito a la baja, ¿no? No es una gran corrección, pero parece que sí, que las dudas sí se están de nuevo retroalimentando. Parece incluso, hoy vuelve un poco el relato del aterrizaje duro en los mercados. Sí, yo creo que el mercado poco a poco ha ido perdiendo ese entusiasmo, no sé si desmedido, podríamos decir, de las primeras semanas del año, y lo ha hecho a medida que se han ido conociendo datos, ¿no? Datos referentes a este año 2023. El dato de inflación de la semana pasada en Estados Unidos, el dato de ventas minoristas, todo ha ido ahondando en la tesis, digamos, ahora mismo del mercado, y es que todo está resistiendo más de lo que se esperaba, ¿no? Por un lado, la inflación está todavía en tasas más elevadas de lo que se esperaba probablemente ya para estas alturas del año. El crecimiento y los datos macroeconómicos también están saliendo mucho mejores de lo esperado. Hoy los PMIs, la semana pasada algunos datos de producción industrial, etcétera. Y como consecuencia de ello, pues los tipos de interés también están, digamos, resistiendo en la parte más alta de lo que se esperaba, ¿no? De hecho, por primera vez en mucho tiempo, ahora mismo ya el tipo terminal o ese, digamos, tipo esperado por el mercado máximo donde llevaría la FED los tipos de interés, pues ha superado ya la media del gráfico de puntos, el famoso dot plot de la FED, ¿no? Se ha situado por 5,3, creo que está ahora mismo, versus un 5,1 que esperaba el comité de la FED en la última reunión, ¿no? Y no deja de... O sea, nosotros siempre hemos pensado lo mismo, ¿no? Que el mercado era demasiado optimista en cuanto a la evolución de los tipos de interés y a la inflación, y poco a poco, pues bueno, va poniendo en precio este nuevo escenario que dibujo, ¿no? En el que la inflación, el crecimiento y las economías y por ende las compañías pues están siendo capaces de adaptar a este entorno. El hecho, Gonzalo, es que la economía sigue resistiendo más de lo previsto. Hoy tenemos de nuevo la prueba con los PMIs, pero la inflación también se modera, pero no al ritmo que todos desearían. Bueno, las políticas fiscales siguen estando ahí. Todas esas ayudas post-pandemia, pues todavía muchas de ellas siguen en vigor, y realmente pues eso tiene un impacto bastante importante. No se puede normalizar todo lo que está sucediendo y compararlo con anteriores ciclos, porque realmente todo es muy distinto. Los datos de inflación los se han visto desde hace prácticamente 4 décadas y es muy complicado de normalizar. Hay todas aquellas ayudas que llegaron, por ejemplo, a los ciudadanos americanos, pues les dieron una capacidad de consumo que parece que todavía no está agotada. Con lo cual, en otros ciclos, el impacto en la economía o en el consumo ya debería haberse producido, pero ahora, pues todas esas ayudas que se dieron en el momento, pues todavía siguen en el bolsillo. Con lo cual, es complicado de dilucidar, pues, por dónde pueden ir las cosas. Esto resta bastante visibilidad y, al fin y al cabo, pues esa menor visibilidad pues hace que muchas veces los inversores den algunos bandazos. Mañana miércoles se van a publicar las actas de la Reserva Federal. Ahí vamos a comprobar qué grado de simpatía tienen Loretta Mester y Bullard de la Reserva Federal, que la semana pasada hablaron o abogaron por seguir incrementando 50 puntos los tipos en Estados Unidos. No sé si vosotros contempláis la posibilidad de que se pueda producir ese hecho, que se rebaje el calibre del tipo de interés a 25 para volver a subirlos a 50 puntos básicos, incluso en el caso de Europa, como yo contaba esta mañana al inicio del programa, que el Banco Central Europeo esté planeando realizar una pausa en primavera, pero los datos
que tendrían ellos disponibles apuntarían a la necesidad de volver a incrementarlos más adelante, en el verano o en el otoño, a medida que la inflación vuelva a repuntar. Gonzalo. Bueno, pues lo ha resumido precisamente bastante claramente, que es muy complicado en qué escenario realizar las inversiones. Lo hablábamos el otro día de esa ansiada búsqueda del terminal rate o punto donde los tipos deberían de subir, que es un poco la obsesión que ha tenido el mercado durante toda esta primera parte del año, y cuando parecía que lo tenía claro, pues han venido algunos datos un poco más consistentes y realmente lo ha retrasado. Esto resta visibilidad. Mucha parte del mercado estaba posicionado ya tanto en la parte de la curva que creían era apropiada, tanto como en el tipo de sectores que se deberían de beneficiar de ese entorno, y realmente pues esto añade todo algo bastante volatilidad. Realmente el que haya una subida adicional de inflación, yo desde mi punto de vista únicamente la puedo atribuir a factores exógenos que no tengan nada que ver o que tengan poco que ver, o que no tengan la motivación en comportamiento económico puro y duro. Realmente, al fin y al cabo, han sido los precios de la energía, y realmente luego se ha trasladado al resto de actividad económica, servicios y demás, pero ha sido el repunte de los precios de la energía en Europa, además de todos aquellos cuellos de botella, que eso ya es un poco historia, pues lo que ha propiciado que la inflación se extienda como una mancha de aceite. Para que vengan subidas adicionales, si creemos que los cuellos de botella se van más o menos solucionando y que desde el punto de vista de la energía pues esas tensiones han ido a menos, tienen que ser tensiones adicionales que no vengan desde el punto de vista económico, porque realmente con subida de tipos y demás tampoco se espera que precisamente la actividad económica se acelere, sino todo lo contrario. Con lo cual, estimo que si en la segunda parte del año vuelve otra vez un segundo pico inflacionista, tendría que ser por temas exógenos y que no tengan absolutamente nada que ver con el desarrollo de las pautas económicas normales. Por ejemplo, que la OPEP rehaga sus planes y anuncie un recorte en la producción. Lo digo porque ayer Arabia Saudí dijo que se mostrarían flexibles con la situación y que actuarían en función de las necesidades y de los intereses del cártel. Sí, es uno de ellos, y el conflicto de Ucrania, pues esta mañana hemos oído a Putin, y realmente es algo que está ahí, como se suele decir, en stand-by o en punto muerto, pero que es algo que desde luego no se ha solucionado. Sí que es verdad que, la retórica no ha ido a más. Desde hace ya bastantes meses pues estamos en una situación de pausa, pero es algo que no está solucionado. Entonces, hay aspectos de este tipo que no tienen nada que ver o no tanto que ver con el desarrollo económico, pero que sí que desde el punto de vista de impacto en los precios, pues podría tener una dimensión que hay que vigilar. Desinflación, ese proceso de desinflación, ¿cómo lo veis vosotros en vuestra casa, en Mapfre Gestión Patrimonial? Desinflación, OPEP y Putin, que apuntaba también Gonzalo, que hoy todo el mundo pues estábamos muy pendientes de los comentarios del presidente de la Federación Rusa. No, sobre la desinflación y lo que van a hacer los bancos centrales, yo creo que hemos dado por hecho en muchos casos que las economías pues son máquinas diseñadas casi por ingenieros alemanes, y que si subimos los tipos de interés hoy, mañana va a bajar la inflación, ¿no? Cuando sabemos que evidentemente pues todo lleva un tiempo. Las economías, como decía, o las compañías y los propios consumidores nos adaptamos a este nuevo entorno, y normalmente pues lleva más tiempo del que nos gustaría o le gustaría a los bancos centrales controlar la inflación, ¿no? Yo creo que más allá de las subidas de tipo de interés, que yo creo que no digo que no sean necesarias, pero que a estas alturas, donde han llevado los tipos de interés, ya debería tener un efecto. No sé cuándo llegará, pero probablemente lo tenga. Hay que tener en cuenta o en mente que poca gente se puede financiar, y pocas empresas se pueden financiar a los tipos de interés oficiales. Es decir, cuando vamos a pedir un préstamo, una empresa va a pedir un préstamo, siempre miramos el tipo de interés oficial al que luego la entidad financiera añade un extra o un diferencial en base a la calidad crediticia que tengamos, ¿no? Con lo cual, con tipos en torno al 4,5-5% en Estados Unidos, estamos hablando de que una hipoteca o una empresa que quiera endeudarse a través de financiación bancaria ya estaría hablando de un tipo de interés muy superior, ¿no? Por encima del 6% probablemente. Dicho esto,
creo que lo que realmente es importante para ver la evolución de la inflación, más allá de los tipos de interés, es las expectativas de inflación, ¿no? Es analizar qué expectativas tienen tanto los consumidores como el mercado en cuanto a la posibilidad de evolución de la inflación, ¿no? Y nos llama la atención sorprendentemente cómo han estado bastante ancladas en un entorno que evidentemente se sitúa en el corto plazo por encima del 2%, pero no mucho más allá. Estamos hablando de un 2,5 a 1 o 2 años, con lo cual ese factor que preocupa mucho a los bancos centrales está controlado. Y por el lado de las commodities, OPEP, etcétera, pues totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que un repunte en la inflación fuerte solo podría venir por condiciones o shocks exógenos, que evidentemente por la componente que pueda tener el petróleo, pues es algo que hay que vigilar. Hay que vigilar las expectativas de la inflación, pero por supuesto también las expectativas del consumo. Decía yo que mañana se publica, llegará uno de los grandes datos de la semana, las actas de la Reserva Federal. Vamos a conocer también estos días datos de inflación en la eurozona, el deflactor de consumo también en Estados Unidos el próximo viernes, pero quizás también lo que pueda mover y mucho hoy el mercado sean los datos que presenten las grandes compañías de consumo en Estados Unidos, como Walmart o como Home Depot. Gonzalo Lardíez, gestor de fondos en Adbank, e Ismael García Puente, gestor de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial. Muchísimas gracias por el breve tiempo de hoy. Os agradezco además vuestra paciencia. Os deseo lo mejor como siempre y os mando un fuerte abrazo desde aquí. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente, un saludo.